¿Empezamos? Sí. Hola, buenas tardes. Esto de ser el tercero tiene sus riesgos, ¿no? Porque han contado cosas absolutamente atractivas en un mundo absolutamente nuevo y virtual. Y yo pertenezco a otro mundo, ¿no? Reivindico dos cosas. Una, no escribo software. Yo no sé escribir software. Y dos, tengo más de 50 años. Con lo cual creo que el papel de los que tenemos más de 50 años en la transformación digital del mundo es muy importante. Yo quiero mi sitio para la transformación. Y además no escribo software. Y además mi vida profesional está siempre vinculada a la industria básica, a empresas que producen hierro, que producen cemento, que producen papel, absolutamente distinto a los dos anteriores. Y trabajo encima en una multinacional, con lo cual lo de las estructuras que hemos visto antes, absolutamente diferente. Entonces voy a intentar aportar algo distinto a lo anterior y podemos compartir ideas, porque también hay transformación digital en el mundo en el que yo vivo, ¿no? Y me gusta empezar siempre preguntando esto: ¿qué ocurrirá en los próximos años? Porque es una pregunta fácil. Solamente hay dos tipos de personas que la responden sin miedo. Una es un economista, porque si se equivoca no pasa nada, y otra es un político, porque responden a todo, ¿no? Pero un ingeniero que quiera responder ahora a esa pregunta, siendo sincero consigo mismo y sabiendo qué puede ocurrir después, no la puede contestar, porque no lo sabemos. Es un mundo muy cambiante y no lo sabemos, ¿no? Hace 50 años seguro que había gente que acertaba, hoy no, ¿no? Bueno, no sé si se oye. Esto es un flash de cosas que ocurren y que nos ocurren a todos los días, ¿no? En resumen, lo que está ocurriendo es algo parecido a esto, que hay ejemplos de la vida diaria que nos pasan a todos los días. O sea, casi todos los que estáis aquí, más jóvenes o más mayores, hemos tenido libros y ahora compramos pues, libros digitales, ¿no? Casi todos teníamos en nuestra casa un termómetro, ¿no? Y ahora tenemos una estación meteorológica, nada más ni nada menos, ¿no? O las páginas amarillas. ¿Quién no ha visto las páginas amarillas en su casa? Todos, ¿no? Ya no existen, ¿no? Y cogíamos taxi y ahora pues podemos coger 20.000 sistemas distintos de medios de transporte. Es decir, el mundo está cambiando, ¿no? ¿Y por qué está cambiando? Está cambiando no porque a alguien se le haya ocurrido que hay que cambiar, sino porque el entorno mundial es distinto, ¿no? Las personas, la población mundial está cambiando. Antes se centralizaba en una serie de países, ahora hay una serie de países industrializados que no crecen, más o menos se permanecen igual, y las personas están aumentando en países
que llamábamos subdesarrollados, ¿no? Países donde puede haber personas. El cambio climático, ¿para qué vamos a decir nada del cambio climático? Salimos fuera y vemos el calor que hace, o sea, algo está pasando en el mundo, ¿no? La urbanización, solamente en el año 2050, aproximadamente el 38% de la población vivirá en entornos rurales, el resto vivirá en ciudades. Algo está cambiando en la distribución de la población. Globalización, pues no voy a decir nada mucho nuevo porque hemos oído 20.000 veces hablar de globalización, pero es verdad. Hay gente que invierte en otros países que no es el suyo, con lo cual los capitales empiezan a mover de forma distinta las decisiones dentro del mundo, ¿no? Y en el centro está la transformación digital, que habéis oído todos los días hablar de ella y que es una realidad. Y la transformación digital, ¿para qué hacemos una transformación digital? Nosotros nos dedicamos a fabricar cosas, a abrir negocios, a crear empresas para algo, ¿no? Y se llama los mercados demanda. A mí no me gusta la palabra mercados, son los clientes, es el mundo que nos demanda cosas y cada vez nos lo demanda a una mayor velocidad. Ahora todos queremos tener el paquete de nuestro producto en 3 minutos mejor que en 6 en casa. Luego, la velocidad es importante. Tenemos que ser flexibles. No podemos decir que no suministramos algo o que no creamos algo porque nuestro producto es verde cuando el cliente quiere algo rojo. Hay que ser flexible, hay que tener flexibilidad. Por supuesto, con un nivel de calidad y al final, afortunado o desgraciadamente, tenemos que ser eficientes, tenemos que ganar dinero con nuestro trabajo. Y todo ello, pues en un entorno que ahora cada vez aparece más, que es seguridad. No podemos que alguien nos robe nuestras ideas, alguien nos robe nuestros datos, y esa es la ciberseguridad, ¿no? Con todo este entorno y con todo lo que está pasando alrededor, a mí me gusta esta frase porque dice que nosotros ahora no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. Porque cambios siempre se han producido en la humanidad. La historia de la humanidad siempre se distingue porque está cambiando continuamente. Desde cualquier época del año siempre cambiamos cosas. Pero lo que viene ahora, o lo que nos rodea ahora, es una época nueva, ¿no? Y ya ha habido más casos. Desde el siglo XVIII el mundo ha cambiado. En el siglo XVIII apareció las máquinas de vapor y cambió nuestra vida. En el siglo XIX, en la Segunda Revolución, cuando apareció la electricidad, cambió nuestra vida, cambió las ciudades, cambió la forma de vivir. En los años 60, 1960, 1950, empezamos a hablar algo de automatización. La cosa había que trabajar de forma diferente. Y ahora estamos en la cuarta, que se llama digitalización. Y como no es el foro para hablar técnicamente de qué es digitalización, lo he intentado resumir en una pequeña frase. Y para nosotros digitalización es manejo de datos, una gran abundancia de datos, saber qué hacer con esos datos, sacar conclusiones positivas, manejarlas y comunicarlas en tiempo real y de forma personalizada para cada tipo de negocio, para cada tipo de historia. Esa es un poco la diferencia entre digitalización o automatización o electrificación o vapor. Primero fue vapor, después fue electricidad, después fue la parte de automatismos y ahora son datos. Luego, si queremos resumir la palabra digitalización, pues la palabra datos y manejo de datos es muy apropiada, ¿no? Y la conclusión que sacamos es que los productos que hemos fabricado o los modelos de negocio que nosotros hemos creado en nuestro entorno y las posiciones heredadas que han servido, dejan de servir. Eso, afortunadamente, hoy ya lo he oído 3 veces. Los modelos antiguos pueden dejar de existir. Y aquí me gusta poner siempre un ejemplo. Yo vivo en Madrid, en una calle, que al principio de la calle había un kiosco. Y ese kiosco pasó por 2 generaciones. Cuando yo empecé a vivir allí, lo tenían unos señores mayores y después lo heredaron sus hijos. Yo he hecho cola en el kiosco para comprar el periódico un domingo por la mañana. Hoy hay una sola persona, no hay nadie comprando el periódico, lo compras tú directamente y además ha tenido que vender periódicos, revistas, caramelos, un montón de cosas más porque el negocio no da para más.
Luego, una buena idea, un buen negocio, un buen proyecto que tenían, ya no sirve. Ha cambiado, ¿no? Y él no cambió, y él terminará cerrando su propio negocio y su propio sistema de vida, ¿no? He querido compartir con vosotros un estudio que hizo Siemens, mi compañía, hace unos años, sobre cómo pensaban o cómo veían en España la gente, los propietarios de esas empresas, el concepto de digitalización. Esto tiene aproximadamente tres años, con lo cual seguramente ahora habrán cambiado un poco de actitud, ¿no? Pero los diferentes sectores afrontaban este reto de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, si por ejemplo os vais a la telecomunicación, el 70% de las empresas de telecomunicaciones pensaban que estaban de acuerdo que tenían que hacer algo con el tema de digitalización. Lógico, porque lo veían como algo suyo, ¿no? Como algo de manejo de datos, algo de movimiento de datos. Pero hay cosas sorprendentes, especialmente, por ejemplo, aquí en Valencia, ¿no? Solamente el 50% creían que a lo mejor había que hacer algo en turismo y el 50% creían que no había que hacer nada. Y no había nadie que pensara que tenían que hacer mucho. Y esto es sorprendente en el caso de turismo, que es uno de los pilares de la economía en España, ¿no? Pues no lo veían, ¿no? Y en el mundo de la industria, que parece que es siempre más conservadora, pues bueno, sinceramente había un 17-18% que pensaban que algo necesariamente tenían que hacer. Seguramente si repitiéramos el estudio ahora, habría mejorado ese último dato en cada uno de los sectores, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto de cambiar por cambiar, pues al final, aparte de que nos tenemos que llevar todos muy bien y trabajar en empresas súper guays, lo que tenemos que hacer es ganar dinero. Y para ganar dinero, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir los costes, nuestros costes. Hay que sacar un resultado a todo esto, ¿no? Y hemos intentado plasmar cuánto se puede ahorrar o cuánto puede ahorrar una empresa o una compañía si da el paso hacia una transformación digital. Y la media, más o menos, está entre el 10 y el 20%. Y fijaros que no puede ahorrar solo en cómo produce las cosas o en cómo trabaja. Puede ahorrar en los costes de logística, puede ahorrar en los costes de calidad, puede ahorrar en la complejidad que tiene sus instalaciones, puede ahorrar en sus almacenes y puede ahorrar hasta en el mantenimiento de la planta. Luego, al final, si nos transformamos digitalmente, afrontamos el reto, ahorramos dinero, somos más flexibles, conseguiremos lo que tenemos que conseguir, que es la supervivencia y la continuidad de nuestro negocio. ¿Y cuáles han sido? Hicimos en ese estudio también un análisis de por qué. ¿Por qué había gente que no quería enfrentarse al reto de la transformación digital? Y si sumamos los dos primeros, que son la resistencia al cambio y el coste que les provocaba este cambio dentro de su empresa, pues prácticamente estamos en un 43% de los casos. Es decir, las personas somos reacias a cambiar. No cambiamos porque sí, nos cuesta cambiar. Hay una inercia a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar mi manera de hacer las cosas si no me ha ido mal? Pues 22% pensaban que no necesitaban porque tienen resistencia al cambio. Y 21% porque supone invertir dinero. Supone invertir dinero en tu compañía para poder transformarla digitalmente. Pero si no lo haces, posiblemente no existas. Con lo cual hay que buscarse los medios de financiación para poder afrontarlo y poder hacerlo, ¿no? Aquí tengo una anécdota personal. Cuando una compañía, yo fui una vez a hacer una presentación de transformación digital a una compañía grande en España, del sector del papel, y íbamos con toda nuestra carga de nuestras transparencias, informes, qué podíamos hacer, y la reunión duró prácticamente 10 minutos, porque fue con el director financiero de la compañía. Nos dijo, no quiero ninguna presentación, lo que quiero es que me digas cuánto tengo que gastarme y cuánto voy a ganar con lo que me gasto. Lo demás te encargas tú. O sea, eso es cuando un directivo de una compañía tiene claro que tiene que hacer algo con la compañía. Tuvimos que recoger nuestros papeles, marcharnos a la oficina y volver después de 2 semanas, porque no íbamos preparados para esa pregunta. Pues eso es lo que te vas a encontrar hoy cuando una compañía tiene claro que tiene que afrontar ese reto y esa transformación digital, ¿no?
Y luego he puesto una frase porque nos tiene que hacer pensar a todos, ¿no? Incluso si supiéramos lo que necesitamos hacer, hoy en día no estamos seguros si seríamos capaces de hacerlo de una manera eficiente, flexible y rápida. O sea, es un cambio tan profundo que ni siquiera nosotros mismos, que nos dedicamos a hacer eso, estamos seguros de lo que hacemos es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y como estamos en un foro de jefes de proyecto, el tema era cómo un jefe de proyecto afronta este proceso de transformación digital, pues se me ha ocurrido coger una de las 50.000 definiciones que hay en el mundo de lo que es un jefe de proyecto, ¿no? Y he copiado esta, ¿no? Para mí un jefe de proyecto, yo no voy a leer esta porque la tenéis ahí, pero para mí un jefe de proyecto es pues, el líder de un proyecto, responsable de tres cosas: de que el cliente reciba lo que se ha comprometido con él en un contrato, que lo reciba en el tiempo en el que nos hemos recibido en el contrato y que su compañía o su equipo de proyecto no pierda dinero a los costes calculados para el proyecto. Son tres cosas nada más. Un jefe de proyecto tiene que hacer tres cosas nada más, ni nada menos, ¿no? Pero con esas tres cosas valdría, ¿no? Era un poco para decir, bueno, ¿y qué es un jefe de proyecto, ¿no? Y ante eso le he planteado dos retos. ¿Cuáles son el reto de un jefe de proyecto hoy, con un mundo de empresas, y cómo será su proyecto en el futuro, ¿no? Y yo creo que hoy, en el mundo de hoy, tiene que cambiar su forma de trabajar, porque las empresas existen. Y un jefe de proyecto tiene que hacer un proyecto de transformación digital de una empresa que existe, que es existente, que tiene una estructura, que tiene un negocio, que crea cosas, ¿no? Y la forma en la que un jefe de proyecto puede influir hoy en día en un proyecto de transformación es utilizar la lógica, que es tan fácil de decir y tan difícil de hacer. Entonces, lo primero que tiene que hacer es evaluar, porque no sabemos exactamente lo que hay que hacer. Y el jefe de proyecto tiene que ser capaz, junto con su equipo, de dirigir un equipo de personas para evaluar cuál es la situación real que tiene hoy la compañía. Cuando evalúe y conozca la empresa, podrás elaborar un concepto digital. Antes no. Si no conoces la empresa, no puedes elaborar nada. Y cuando elabores tu concepto y sepas dónde quieres ir, tendrás que implementarlo. Tendrás que hacer proyectos, escribir software, suministrar equipos, cambiar la forma de trabajar, poner otro tipo de funcionamiento, lo implementas y después, que es básico, analizar qué resultados tiene eso que has hecho. Y el jefe de proyecto debería ser capaz, él y su equipo, de dirigir esto. ¿Y junto con quién? Con su cliente. Pero son las 4 fases que hoy tendría que hacer, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo, me queda poco tiempo. ¿Y cómo será el futuro? Porque el futuro continúa, ¿no? Y seguimos desarrollando cosas, seguimos desarrollando nuevo software. Pues el futuro estará basado siempre en 2 cosas. Los datos que hemos cogido en ese proceso de digitalización y el software, porque con los datos hay que hacer cosas y el software maneja esos datos, ¿no? Y en el mundo de los proyectos, ese software, ese conjunto de software, se llamará ingeniería integrada. Integraremos la ingeniería, ¿no? Y en esa ingeniería integrada habrá pues, herramientas para hacer ingeniería, herramientas para simular, herramientas para hacer modelos, herramientas para hacer análisis, digitalizar el conjunto, ¿no? Y una vez que tengamos los datos y la ingeniería, lo que vamos a hacer es hacerlo en toda la cadena, desde que pensemos una idea hasta que la ejecutemos y hasta que valoremos el resultado, que son los 3 pasos. Y todo eso, en el mundo de la digitalización, se llama modelo digital. Y conseguiremos hacer un modelo digital de nuestro proyecto. Y en ese modelo digital arrancaremos en la fase 0 y terminaremos controlando cuál es el resultado, ¿no? El día de mañana esto obliga a que cambiemos la forma de hacer las cosas.
Tenemos que cambiar la forma de dar vida a nuestras ideas. Un ingeniero se define como un señor que tiene ingenio. Pues ahora tiene que ser capaz de cambiar la forma de dar vida a sus ideas, a lo que quiere hacer, ¿no? Después tenemos que cambiar la forma de hacerlas. Hoy no se pueden hacer como hace 20 años, 30 años, 50 años, lo harán los robots, lo haremos de otra forma, pero hay que hacerlo. Y después tenemos que evaluar los resultados de eso con todos los datos que hemos obtenido, ¿no? Esos son los 3 parámetros que hay. Es decir, al final, aunque tengamos 3 modelos digitales, lo que tendremos es un único modelo digital o un gemelo digital de nuestro proyecto. Y a partir de ahí haremos una transformación digital completa, ¿no? ¿Cómo afecta esto al trabajo de un jefe de proyecto? Pues básicamente lo más importante es que habrá una única plataforma en la que estarán todos esos datos. Y la forma de trabajar será distinta. Pongo la siguiente. Cuando ahora afrontamos un proyecto, suele haber varios subproyectos. Por ejemplo, si mañana queremos construir un hospital, hay un proyecto que es construir un edificio. Y habrá otro proyecto que será la instalación eléctrica, y de iluminación y de aire acondicionado del edificio. Y otro señor que se encargará del equipamiento del propio hospital, ¿no? Y otro señor de contratar a las mejores personas para el hospital. En el futuro no será así, porque no se podrá construir un edificio si alguien pretende que sean robots los que distribuyen el material por el hospital, porque seguramente el edificio no valdrá. Tendremos que empezar a pensar en que vamos a tener robots para generar el edificio apropiado, para no contratar a las personas que actualmente hacen el trabajo que van a hacer los robots y poder generar un único hospital completo, ¿no? Con cada una de esas fases. Y además, ¿qué le va a pasar al jefe de proyecto? Pues que primero le dejaban trabajar, como pone a la izquierda de la transparencia, con sus fases, con sus periodos, con sus tiempos. Hoy en día nos han acortado todos los tiempos, tenemos que trabajar de una manera mucho más comprimida y en el futuro tendrá que ser capaz de coordinar y gestionar todas esas actividades en una única plataforma. Esa es la función que va a tener un buen jefe de proyecto. Naturalmente, como decía antes el ponente anterior, encontrar personas de esas es muy difícil, porque no todo el mundo sabe de todo. Y ahí es donde entra pues, la colaboración, la comunicación entre las personas, ser capaz de liderar y de rodearte de los mejores profesionales para poder hacerlo. Pero al final habrá un responsable del proyecto, que será el jefe de proyecto, que será el líder y el responsable de que ese proyecto salga adelante, ¿no? Y por último, hay 2 cosas nada más que no nos podemos olvidar, que todo esto está basado en 2 cosas. Datos, pero comunicación y seguridad. Es decir, las comunicaciones es la clave de que esto llegue a buen puerto. Si no hay comunicación, no hay transmisión de datos. Si no hay transmisión de datos, no hay modelo. Y segundo, la seguridad. Cada día, podéis verlo en todos los periódicos, en todas las informaciones, hay ataques de ciberseguridad, hay ataques de información. El que tenga los datos, el que valore los datos, el que sepa manejar los datos, será dueño del futuro. Y esa es la razón por la que hay gente que intenta evitar que eso sea una realidad, ¿no? Porque si no, los datos no valen para nada. Es tenerlos y controlarlos, ¿no? Y para terminar, he hecho 4 frases en las que he intentado resumir un poco qué es lo que os he pretendido compartir con vosotros. Es decir, vuelvo a repetir que yo creo que no vivimos una época de cambios, ¿no? Sino vivimos un cambio de época. Es una revolución más, en este caso la 4ª. El punto central de este nivel es la abundancia y utilización de los datos, saber utilizar esos datos, no guardar por guardar, guardar los que te hacen falta. La 3ª he puesto que incluso si supiéramos lo que tenemos que hacer, no estamos seguros que podríamos hacerlo, ¿no? A la velocidad que se nos pide, porque es un cambio importante en la mentalidad de la gente. Y para finalizar, pues la forma de gestionar los proyectos también va a ser diferente y necesitamos que
existan profesionales con estas capacidades para poder dirigir esos proyectos. Y hay que formar y hay que crear mentalidades apropiadas para poder dirigir estos proyectos. Muchos de los jefes de proyectos convencionales que han tenido muchísimo éxito posiblemente no lo sepan hacer, aunque hayan sido unos profesionales de alto nivel, porque no es lo mismo dirigir un proyecto de la construcción de una autopista que dirigir un proyecto de una transformación digital. Es absolutamente diferente. Entonces hay que crear, hay que hablar con las escuelas de ingeniería y con gente que se dedica a formación para que monte y forme a profesionales capaces de afrontar este reto que tenemos delante. Y esto era todo lo que quería compartir con vosotros.